Imagina esto: un cielo azul, tranquilo, lleno de vida. Gigantes prehistóricos dominan la Tierra. Sin sospechar que es su último amanecer, en el horizonte aparece una luz. No es el sol, es fuego, es caos. En segundos el mundo se quiebra. Montañas arden, mares se levantan, el cielo se apaga. El fin de una era ha comenzado. Y todo esto no ocurrió en otro planeta, ni en una película. Ocurrió aquí, en México. Durante más de 160 millones de años, los dinosaurios gobernaron el planeta. Eran los dueños absolutos de la Tierra. Feroces depredadores, herbívoros colosales, criaturas aladas que rozaban el cielo. Pero hace 66 millones de años, desaparecieron. No gradualmente, no lentamente. Fue algo repentino, casi instantáneo en términos geológicos. Durante décadas, los científicos debatieron: ¿qué pudo borrar de la faz de la Tierra a seres tan poderosos? Algunas teorías apuntaban a un cambio climático repentino. Otras, a una era volcánica intensa que liberó gases tóxicos. Incluso se pensó en pandemias prehistóricas. Pero había algo que no encajaba. En los registros fósiles, los dinosaurios estaban ahí. Y de pronto, no más. Como si una mano invisible hubiera apagado la historia. Entonces, a finales del siglo XX, algo extraño comenzó a aparecer en distintos puntos del planeta. Una delgada capa de arcilla con altas concentraciones de iridio. Un metal raro en la Tierra, pero común en asteroides. Esta capa estaba justo en la línea del tiempo donde los dinosaurios desaparecen. ¿Era esto una pista? ¿Había venido la muerte del espacio? La ciencia necesitaba una prueba, y sin saberlo aún, estaba a punto de encontrarla, bajo las tierras de la península de Yucatán. En 1991, un equipo de geólogos e investigadores mexicanos y estadounidenses hizo un hallazgo que cambiaría todo. Mientras estudiaban anomalías sísmicas en la península de Yucatán, detectaron una estructura circular colosal. A más de 1000 metros bajo la superficie, cubierta por capas de sedimentos, se escondía una cicatriz gigante, un cráter de casi 200 kilómetros de diámetro. Era tan grande que, si se extendiera en línea recta, cubriría toda la Ciudad de México. Su forma perfecta, el anillo central, los depósitos de rocas fundidas, todo coincidía con el impacto de un asteroide. Y lo más impactante, la antigüedad del cráter coincidía con la fecha de la gran extinción. Hace 66 millones de años. Su nombre, Chicxulub, por el pequeño pueblo maya cercano al epicentro del impacto. Pruebas adicionales comenzaron a llegar desde distintos rincones del mundo. Rocas con señales de choque térmico, minerales deformados por presión extrema y una capa de escombros global. Ceniza, microdiamantes y esférulas vítreas que solo se forman cuando la roca se vaporiza. Era la pieza que faltaba. La evidencia era abrumadora. El misterio de la extinción masiva se resolvía con una única frase. Un asteroide impactó la Tierra. Y lo hizo aquí, en México. Pero aún faltaba responder una pregunta clave. ¿Qué ocurrió exactamente aquel día? ¿Cómo se siente el mundo cuando es golpeado por una fuerza 1000 veces más poderosa que cualquier arma creada por el ser humano? La escena es casi inimaginable. Un asteroide de 12 kilómetros de diámetro, más grande que el monte Everest, viaja a 72.000 kilómetros por hora, directo hacia la Tierra. Cuando impacta libera una energía equivalente a 10.000 millones de bombas atómicas, como la de Hiroshima. En el momento del impacto, el mar se evapora en segundos. Se generan olas de más de 1.500 metros de altura. El suelo se pliega, la atmósfera se incendia. Rocas fundidas son lanzadas al espacio y vuelven cayendo como lluvia de fuego sobre todo el planeta. Animales mueren instantáneamente en un radio de miles de kilómetros.
Bosques arden, los océanos hierven y el cielo comienza a oscurecer. Una nube de polvo, azufre y ceniza cubre la atmósfera por meses, quizá años. La luz del sol no llega al suelo. La temperatura cae bruscamente. Las plantas mueren. Los ecosistemas colapsan. Es el inicio de un invierno global. Las criaturas más grandes, como los dinosaurios, no sobreviven. Sin alimentos, sin calor, sin equilibrio ecológico, el 75% de todas las especies del planeta desaparece. No fue solo una extinción, fue una reinicialización del planeta, un reinicio forzado. Y aunque la destrucción fue inmensa, la vida, lentamente, encontró caminos para resurgir. Pero antes de hablar del renacer, vale la pena mirar hacia el epicentro de todo esto. Porque en medio de esta historia apocalíptica hay un país que guarda las cicatrices y también los secretos. El cráter de Chicxulub no solo es un accidente geológico, es un monumento natural a uno de los momentos más decisivos de la historia del planeta. Y está aquí, en México. Bajo las tranquilas tierras de Yucatán, dormita un anillo de destrucción y renacimiento. Durante siglos, nadie imaginó lo que se escondía bajo sus pies. Hoy, el mundo científico entero mira hacia esta región con respeto y asombro. Investigadores mexicanos han sido clave en los descubrimientos. Desde estudios de campo hasta perforaciones profundas para extraer muestras del subsuelo, el conocimiento generado aquí ha viajado por todo el planeta. La zona del impacto también es un tesoro cultural. Las comunidades mayas viven sobre este suelo milenario y hoy conviven con la ciencia que desentierra secretos de millones de años atrás. Universidades, museos y centros de investigación han convertido Yucatán en un punto de referencia mundial para el estudio de impactos cósmicos. México no solo fue el escenario, fue protagonista, y lo sigue siendo. Pero esta historia no termina aquí, porque lo más asombroso no es cómo terminó la era de los dinosaurios, sino lo que vino después. ¿Qué hubiera pasado si ese asteroide nunca hubiera caído? Imaginemos un mundo donde el asteroide nunca cayó, donde el cielo no ardió, los océanos no se agitaron y los dinosaurios siguieron reinando. Sin ese impacto, los grandes reptiles habrían continuado su dominio. Las selvas seguirían rugiendo con el paso de gigantes y los cielos serían surcados por criaturas aladas como el Quetzalcóatlus. Pero, ¿y los mamíferos? En aquel entonces, los mamíferos eran pequeños, nocturnos y vivían ocultos. Solo tras la desaparición de los dinosaurios, tuvieron la oportunidad de evolucionar, diversificarse y ocupar nuevos nichos ecológicos. Fue ese espacio vacío, ese silencio evolutivo, lo que permitió el surgimiento de nuevas especies, primates y eventualmente humanos. En otras palabras, nosotros existimos gracias a una catástrofe. Nuestra historia es hija del caos, del azar cósmico. Esta idea, por perturbadora que parezca, también es profundamente poética. Un instante de destrucción sembró las semillas de toda nuestra civilización. Hoy, caminamos sobre un mundo transformado. Vivimos en ciudades, exploramos el espacio y reflexionamos sobre el pasado. Pero esa reflexión nos lleva también a otra pregunta. ¿Y si vuelve a pasar? ¿Qué tanto hemos aprendido del cráter de Chicxulub? El cráter de Chicxulub no solo nos cuenta una historia del pasado, nos advierte sobre el futuro. Gracias a esta catástrofe, la ciencia ha desarrollado herramientas para estudiar impactos cósmicos, modelar sus efectos y buscar formas de proteger la Tierra. Hoy existen programas de monitoreo de asteroides potencialmente peligrosos. Incluso se han probado misiones para desviar su trayectoria. Pero Chicxulub también nos enseña sobre la vida misma, sobre su fragilidad
y su capacidad de renacer. El estudio de las capas geológicas alrededor del cráter ha revelado cómo los ecosistemas se recuperaron, cómo emergieron nuevas especies y cómo la Tierra, aún herida, siguió adelante. Además, nos invita a pensar en escalas de tiempo más allá de una vida humana. Nos hace humildes frente al universo. México, al ser guardián de este sitio, tiene hoy un papel vital en la divulgación científica. Aquí se estudia no solo el pasado, sino también cómo evitar repetirlo. Porque la historia del cráter no es solo sobre dinosaurios, es sobre nosotros y sobre lo que estamos dispuestos a aprender antes de que el cielo vuelva a oscurecer. Bajo nuestros pies, México guarda la huella del evento más catastrófico y más transformador de la historia. Chicxulub no es solo un cráter, es una lección escrita en piedra, una advertencia del cosmos y una prueba de que, incluso después del fin, pueden hacer un nuevo comienzo. Si esta historia te sorprendió, imagina cuántas más quedan por descubrir. Suscríbete, comparte este video y únete a esta exploración del pasado que nos conecta con el presente y nos prepara para el futuro.